Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien todos. Bienvenidos a esta primera sesión que tendremos en la Cátedra de Literatura y Comunicación. Y en esta ocasión vamos a atender de manera introductoria una pregunta que realmente es muy importante que nos hagamos de cara a el resto de los materiales y objetos literarios que vamos a leer en los siguientes videos. Y esa pregunta tiene que ver con algo que pareciera muy sencillo, pero realmente tiene una complejidad bastante alta, sobre todo tomando en cuenta la historia que ha tenido, y es qué es la literatura. Por favor, tomemos en cuenta que en este primer acercamiento obviamente vamos a dar los parámetros y los aspectos generales de lo que implica este término, y se hace con la finalidad de que tengamos un punto de partida más o menos unificado, ¿ok? Probablemente verán en el futuro, y hoy en día eso abunda más, casos que contradigan algunos de estos elementos que estemos diciendo, pero es importante que tengamos, insisto, un acercamiento relativamente unificado de qué vamos a entender por esto. Y hecho ya esta introducción, vamos a comenzar con la pregunta que les acabo de mencionar. No pareciera para muchas personas una preocupación responderse esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la literatura? En la mayoría de los casos, las personas tienden a considerarlo como algo ya dado. Y básicamente el concepto que ellos tienen, más que una elaboración de carácter teórico, es algo práctico. Es decir, si ustedes le preguntan a alguien qué es la literatura, probablemente les contesten con ejemplos, que es otro punto que estamos viendo acá. Dirán que literatura es leer Cien años de soledad, es leer la Ilíada, es leer el Quijote, etcétera, etcétera. Pero no hay un proceso de conceptualización de qué vamos a entender por esto. Y es un punto que lamentablemente genera una debilidad cuando vamos a estudiar la literatura, porque es un poco ir con la guardia baja, y probablemente nos estamos cerrando a unas manifestaciones que puedan escaparse a lo que hemos leído habitualmente como literatura. De manera que esta pregunta que nos hacemos es fundamental, y como muchas de las preguntas fundamentales, no es definitiva al momento de aproximarnos a ella con rigurosidad, ¿ok? Entonces es lo primero que nosotros tenemos que atacar, y los invito a que ustedes se hagan esta pregunta de cara a lo que, insisto, vamos a ver mucho más adelante. Sea cual sea la respuesta que ustedes tengan sobre qué es la literatura, traten de darle una indagación un poco más compleja. Ya que tienen un concepto más o menos elaborado de literatura, pregúntense por qué ustedes tienen ese concepto de literatura, por qué han escogido esas palabras, esos adjetivos y no otros, por qué han dado cierto alcance a esa palabra de literatura y no lo han extendido más o no lo han reducido más. ¿Qué es lo que los lleva a ustedes a decir desde su punto de vista personal que esto es literatura y otras cosas quizás no lo sean? Eso es un elemento también importante, porque nos muestra hasta qué punto nosotros tenemos las herramientas discursivas para comprender lo que estamos leyendo desde el punto de vista artístico o no. Y una vez que tengamos eso, también es importante que entonces entremos en los ejemplos. Cuando nosotros hablamos de literatura, ¿qué tenemos en mente cuando decimos eso? Obviamente muchas personas dirán, pues tenemos en mente poemas, tenemos en mente novelas, tenemos en mente cuentos, etcétera, etcétera. Pero es suficiente porque hablamos de estos géneros y no otros. Por ejemplo, si hablamos de, por ejemplo, un autor como Homero, un autor como Dante, un autor como Rómulo Gallegos, la pregunta debería hacerse también por qué ellos sino otros. Y eso nos lleva a este punto que estamos hablando de los exponentes, porque si bien es cierto que estamos hablando de novelistas, hay una tendencia habitual dentro de
lectores comunes a considerar que si bien existen novelas, no todos son necesariamente novelistas con todo y que pareciera que escribieran algo materialmente llamado novela. Y entonces aquí otra vez nos vuelve la interrogante de por qué algunos autores, aunque escriban novelas, no los consideramos novelistas o peor aún, no los consideramos escritores y a otros sí, indistintamente de que éste haya escrito una cantidad voluminosa de libros y otros no. Eso es un elemento importante que vale la pena que traigamos a colación para poder abordar entonces de manera teórica nuestras concepciones, que como todos sabemos muchas de nuestras concepciones también vienen con prejuicios que vale la pena revisar de cara a lo que vamos a estudiar más adelante. Bien, pues fíjense, esta pregunta básicamente la he hecho en mis cursos de literatura siempre el primer día, y a lo largo de toda esta experiencia que he tenido he podido elaborar una serie de palabras clave que me permiten sintetizar lo que en términos generales se considera con la gente que lee más o menos esta palabra llamada literatura. Y los resultados han sido los siguientes. Vamos ahora. Fíjense, en términos que podríamos llamar populares, obviamente entendemos que la literatura de por sí requiere cierto grado de alfabetización que choca en cierta medida también pues con lo que entendemos como popular, ¿no? Y uno de los términos en los que se asocia lo popular suele ser más bien a lo oral, lo folclórico, aquello donde la letra no tiene jurisdicción, sino la voz. Entonces, para que entendamos un poco de qué hablamos con términos populares, ¿no? El primer concepto que siempre llama la atención cuando se habla de literatura tiene que ver con belleza. Y este término que realmente se puede extender a otras manifestaciones artísticas que tenemos en el mundo de hoy en día, básicamente se refiere a que la literatura debe expresar cosas que nos generen placer, que nos generen armonía, que nos hagan sentir bien y sobre todo pues que tenga algún tipo de elaboración que nos parezca bonita. Eso es algo que siempre ha ocurrido cuando hago esta pregunta de la literatura y en consecuencia es uno de los parámetros más fuertes al momento de querer elaborar el estatuto literario de un texto o no. Obviamente aquí ya veremos que mucho de lo que se dice sobre ese tema puede terminar siendo un poco subjetivo, ¿no? Porque si a una persona le parece algo que es bello, lo va a catalogar inmediatamente como de algo literario, mientras que esta persona puede mostrarle ese texto a un compañero y al no sentir la belleza de ese texto, porque es una experiencia sensorial mucho más personal, pues quitarle el estatuto literario. Esto es algo muy interesante y en mucha medida se mueve a la hora de catalogar un texto como literatura o no. La segunda palabra importante que encuentro cuando hablan de literatura está relacionado con la noción de escritura y no les falta razón a la gente toda vez que muchos de los textos que nosotros vamos a leer están hechos precisamente de un alfabeto que imprime ciertos caracteres con una información en un formato específico, con lo cual hablar de, por ejemplo, literatura oral a muchas personas les podría resultar una contradicción flagrante y realmente razón no les faltaría al hablar en este sentido. Entonces literatura y escritura es como una cuestión innecesaria y un poco tácita dentro del mundo de hoy, lo que nos lleva un poco a excluir ciertas manifestaciones que, insisto, tengan un carácter mucho más popular, oral, folclórico, etcétera, etcétera. Un tercer elemento que llama la atención es el de la originalidad. Cuando nosotros hablamos de originalidad o preguntamos sobre la originalidad, la respuesta que surge básicamente tiene que ver con que original es aquello que no se ha inventado jamás, que no se ha escrito de esa manera jamás. Es como una especie de pureza en el plano de la inventiva
que no pareciera tener ninguna contaminación con lo que se ha hecho anteriormente. Es como una especie de, digamos, creación espontánea que surge desde la nada. Y en ese sentido, lo original tiende a verse como el producto de alguien que va a tener facultades poco comunes con el resto de los mortales, para decirlo de alguna manera, porque hace algo que no había sido estipulado dentro de una tradición literaria o dentro de una historia en específico. Esto obviamente se va a asociar con las siguientes palabras que vamos a ver acá, tales como por ejemplo la imaginación y la creatividad. Aunque a veces desde el punto de vista teórico puede haber una diferencia, ambas tienen un punto en común y tiene que ver con que estamos como seres humanos con, con racionalidad, con una inteligencia superior en este plano, tenemos una capacidad de imaginar, tenemos unas facultades para elaborar cosas que en teoría nosotros no vemos en el día a día, ¿no? Es un proceso más bien muy activo en el cual la persona, de los componentes que puede ver en la realidad, su vida, lo que pasa en su país, lo que pasa en el mundo, lo que ha leído, puede sintetizar y generar un plus en el plano de la imaginación, en el plano lo de la construcción fantástica de la persona. De manera que para muchas personas hablar de literatura inevitablemente tiene que ver con imaginación y creatividad. Obviamente entiendan esta imaginación y esta creatividad llena de originalidad y sobre todo de belleza. El otro punto tiene que ver con el acto de lectura. Es decir, no hay literatura si no hay un formato que me permita decodificar esa grafía que nosotros estamos viendo allí. De manera que volvemos en el punto anterior de la escritura, todo lo que tenga que ver con la oralidad, con la literatura oral, e incluso podríamos hablar de fenómenos mucho más recientes como los audiolibros, serían difícilmente asociados con una experiencia de la literatura. ¿Ok? El otro punto que llama la atención y es el lenguaje elevado. Básicamente esto responde a una mirada en donde escribir literatura para muchas de estas personas es sencillamente escribir de manera distinta a las formas en que se escriben en el día a día. De manera que si nosotros colocamos una comparación entre palabras, por ejemplo, fastidio y hastío, la tendencia de la gente es a percibir la palabra menos común como mucho más elevada, precisamente porque se distancia de la finalidad utilitaria y por ende altamente comunicativa de ese lenguaje, con lo cual pues ya podemos imaginarnos que para estas personas el lenguaje común, la manifestación literaria que no tenga algún tipo de uso elevado, complejo del lenguaje, no entraría dentro de estas categorías porque, entre otras cosas, a mayor lenguaje elevado, mayor potencialidad, por ejemplo, de la belleza. Entonces estos son elementos que van conformando la idea de literatura para estas personas. Pero no basta solamente con tener un lenguaje elevado. Este lenguaje elevado tiene que estar también asociado a unas ideas geniales que vienen producto de una imaginación y de una creatividad que son altamente excepcionales en comparación con el resto de los escritores, con lo cual es como una especie de todo unificado. Unas ideas geniales deben tener al mismo tiempo un lenguaje genial, un lenguaje que al ser genial se corresponde con la idea de elevado. Otro elemento que es muy usual cuando se habla de literatura tiene que ver con la idea de inspiración. Bueno, esto es un término que todavía existe hoy en día para hablarlo, ¿no? Y se ha visto como la justificación
de por qué los escritores hacen lo que hacen. Sencillamente han nacido con esta especie de facultad y no les queda otra sino explotarla cuando digamos la ocasión es propicia para ello, y eso pues termina generando una mirada del escritor como alguien un poco alejado del resto de los mortales, por la sencilla razón de que ha sido tocado por una vamos a decir por una facultad eh, que no todo el mundo puede disfrutar. Esto nos lleva obviamente a la idea de la grandiosidad, un poco asociado a la idea del lenguaje elevado e ideas geniales. Ser escritor en este sentido es moverse dentro del discurso de lo grandioso, y obviamente acentúa esto que he dicho entre la diferencia entre un escritor, una persona que es escritora, y una persona que no lo es. Hay como una especie de eh, estatus superior que le da a este personaje cuando tiene estos requisitos. Otro elemento, y tiene alguna relación con lo que hemos dicho anteriormente, tiene que ver con la forma. Tiene que saberse escribir, y por eso tienen que ser personas que deban hacer sus creaciones tomando en cuenta las palabras, no solamente una idea muy buena. Esto nos lleva al punto L, que tiene que ver con la trascendencia. La literatura se ve en este caso como aquello que solamente trata sobre lo que es superior a el mundo cotidiano. Entonces podemos imaginar, por ejemplo, cómo las personas tienden a darle esta categoría sobre todo a géneros como la poesía, mientras que si llegase a diverger de esto, bien sea tocando un tema cotidiano, bien sea tocándolo con la lengua del común, o bien sea elaborando temas que son inmorales o intrascendentes, sencillamente no entra dentro de la categoría de la literaria. Al ser trascendente, obviamente estamos hablando de una relación de importancia que de alguna manera sería la justificación de la literatura en una sociedad que básicamente le da más importancia en la actualidad a lo que es utilitario, a lo que genera algún tipo de rédito, a lo que de alguna manera nos sirve para estar mejor en el plano material. Obviamente todo esto lleva a la literatura a un plano que podríamos llamar metafísico, que podríamos llamar abstracto, y que entra dentro de la categoría de los valores, dentro de los elementos espirituales que forman parte también pues del ser humano. Y finalmente estaríamos hablando del asunto de la seriedad. No forma parte de la literatura todo aquello que buscaría una relación con lo bajo, con lo soez, con lo chabacano, con lo gracioso, con lo que implique de alguna manera lo común y lo cotidiano dentro de nuestro mundo. Esto es lo que podría explicar, por ejemplo, por qué ciertos escritores, por ejemplo Shakespeare o Miguel de Cervantes, terminan siendo autores muy recordados por la calidad de los temas, mientras que por ejemplo toda la expresión literaria que ha estado relacionada con la comicidad, piensen en las sátiras, aunque la sátira tiene un carácter moral que le da cierto estatus en la sociedad, pero pensemos en los epigramas, pensemos en las comedias bufas, pensemos en incluso en manifestaciones no literarias, pero que de alguna manera se asocian a ellas como lo bufonesco, como las mímicas, no son recordadas por lo general y son consideradas dentro de las historiografías literarias incluso como escritores de segundo rango o escritores menores, precisamente por este estatus de seriedad que se le da al discurso literario. Lo interesante de todo esto y que vale la pena resaltar es que la gran mayoría de estas cosas que estamos diciendo son en su en conjunto
el resultado de lo que podríamos llamar una herencia romántica. Es decir, en el siglo XIX, el gran movimiento del romanticismo impuso una serie de valores y de ideas que se interrelacionaron entre sí y terminaron por constituir una nueva mirada sobre lo que es el arte y la literatura en este caso. Y muchos de los componentes, mucho de lo que nosotros hoy en día entendemos como literatura y los parámetros que empleamos para darle un valor provienen de precisamente este siglo XIX. Es decir, que nosotros de alguna u otra manera estamos dándole a la literatura una mirada y una valoración que tiene un poco más de 200 años. Sin embargo, cuando veamos en algunos de estos productos anteriores a la época del romanticismo, vamos a encontrar que precisamente no se corresponden en su totalidad con mucho de esto que estamos hablando acá. Vamos a encontrar algunas manifestaciones literarias que no tenían ninguna relación directa con la escritura, donde más bien la escritura era más bien una especie de puente para preservarla, pero no era en sí mismo su finalidad. O vamos a encontrarnos con obras que precisamente se caracterizan por tener un uso nada serio de los temas, al menos aparentemente, entre otras cosas, ¿ok? Pues bien, vamos a ver cómo nosotros aquí en esta materia vamos a comprender la idea de literatura de cara a, por una parte, al tiempo en el que nosotros estamos, en la época contemporánea en donde nosotros estamos, y también un poco el resto de los materiales que nos va a tocar leer en este semestre. Entonces, lo primero que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de comprender la literatura, sí o sí, es que es un producto que tiene una naturaleza histórica. Obviamente ustedes dirán que muchas de las cosas que existen en el mundo también tienen una naturaleza histórica y que no tiene sentido hablar de esto. Pero si ustedes ven con mayor detenimiento las declaraciones que hacen escritores, los comentarios que hacen varios lectores en las redes, incluso críticos literarios, quizá no tanto de este tiempo, pero por ejemplo en el siglo XIX, que es de donde vienen muchas de estas ideas habladas anteriormente, notarán que hay una tendencia a mirar la literatura desde un punto de vista esencialista. Y con esencialista quiero decir que hay una serie de facultades y de atributos que no cambian con el tiempo, sino que son y seguirán siendo así por siempre. Entonces esta es una cuestión que tenemos que tomar muy en cuenta para dejar de lado un poco esa mirada que no nos ayuda a comprender otras manifestaciones que son diferentes a lo que hoy en día entendemos por literatura, precisamente porque el tiempo en el cual se habían realizado fueron también diferentes. Entonces, ¿qué quiero decir cuando hablo de naturaleza histórica? No quiero decir que está en un momento cronológico determinado, no tiene sentido, porque sabemos que de alguna manera la cronología es sobre todo un método o una herramienta para poder comprender y ubicar ciertas manifestaciones literarias, pero más allá de eso no nos dice mucho. ¿Qué sí nos dice cuando nosotros decimos que la literatura tiene una naturaleza histórica? Pues que en ese largo devenir que ha tenido el hombre desde sus orígenes, la literatura va a pasar por dos procesos, que es un proceso de continuidad y de ruptura. Me explico. Cuando nosotros hablamos de la literatura, pensemos desde lo que se ha entendido como los orígenes de la misma, que es la literatura griega. Los griegos serían los que nos elaboraron la matriz de lo que veremos posteriormente con todas sus variaciones hasta hoy en día. Desde los antiguos griegos hasta nuestro tiempo ha habido, por ejemplo, procesos de continuidad, es decir, cosas, expresiones, ideas, maneras de construir y de imaginar la literatura que se mantienen
desde los antiguos griegos hasta nuestros días, pero también hay otras que sencillamente han dejado de tener vigencia para darle paso a otras características. Y es aquí cuando hablamos de la ruptura. Entonces, este fenómeno de continuidad y ruptura quiere decir que la literatura ha pasado por un momento de cambios, y esos cambios son dialécticos. Por eso hablamos de continuidad y ruptura. No es que hay una ruptura en un momento determinado y todo lo que quedaba anteriormente queda sin validez, sino que hay elementos de la antigüedad, del pasado, que perviven en ese momento histórico donde se produce la ruptura, donde se produce el cambio, pero ya la literatura de alguna manera deja de ser lo que era antes. Eso es algo muy interesante porque estamos muy acostumbrados a ver, gracias a esta cronología, que cuando llega un momento histórico, piensen ustedes, llegó la literatura del barroco y ya la llamada literatura medieval no tiene vigencia. Entonces es como que pasamos la página y lo que estaba atrás no tiene ningún tipo de resonancia, y resulta que no. En este proceso de continuidad de ruptura, si viene un periodo como el barroco, vamos a encontrar aspectos novedosos, bien sea porque no se habían pensado antes con esa intensidad o bien porque se habían reelaborado con una calidad superior, pero al mismo tiempo hay cosas que se mantienen. Por ejemplo, cómo se disfruta esa literatura, cómo se lee esa literatura, qué ideas se tienen de literatura, lo que hace que el periodo barroco sea distinto a lo que ocurría en la Edad Media, pero quedando cosas del pasado todavía en la época del barroco. Entonces es un periodo, por eso hablamos de que es un proceso dialéctico. Hay un diálogo constante, hay un intercambio constante entre cosas del pasado que van muriendo para incorporar otras, pero otras cosas del pasado se mantienen, y eso lo hace totalmente distinto. Tomando en cuenta esta naturaleza histórica, podremos entender por qué muchas expresiones artísticas y literarias de la antigüedad no resuenan con lo que nosotros entendemos como literatura, y por eso no deberíamos catalogarlas como antiliterarias o aliterarias o cualquier otro adjetivo que se nos ocurra. Sencillamente el periodo histórico dio unas bases para entender y producir el arte desde otra perspectiva. Hacer esto, que usualmente ocurre, nos llevaría un poco a la idea de anacronismo a la hora de comprender ciertas manifestaciones literarias. Un ejemplo de comprensión anacrónica de esto que les estoy diciendo es muy común, por ejemplo, cuando nos topamos con personas que hablan de Homero como si fuese Rómulo Gallegos, Arturo Larpietri, Gabriel García Márquez o Tolkien, por poner algunos ejemplos, y hablan de la Ilíada como si fuese una novela, y hablan de Homero como si hubiese escrito a la manera del siglo XX y XXI la Ilíada. Esto es una mirada anacrónica, y eso lo podemos a veces ver cuando algunas manifestaciones, como por ejemplo en las ediciones de los poemas épicos de Homero e incluso algunos de Dante, los hacen en prosa como si fuese una novela. Entonces esto genera en los lectores contemporáneos que no están al tanto del carácter histórico de algunos objetos literarios, que sencillamente sienten que no cuadra este tipo de literatura, no es propiamente literario, y obviamente genera una especie de rechazo incluso a la idea de literatura. Conocer cada una de estas manifestaciones según su momento histórico nos ayudará no solamente a rechazarlos, sino a apreciarlos y quién sabe si hasta gustarles mucho mejor eso que estamos leyendo. El segundo punto que vale la pena mencionar tiene que ver con la etimología de la palabra literatura. Si ustedes habrán visto algún tipo de diccionario que toca esto, verán que tiene que ver con litera o litera, que en latín significaba
letra, y es una manifestación de que realmente es algo material. La letra es algo material, es algo que se imprime sobre una superficie, y esa superficie, al igual que el grafismo que quedó allí, tiene pues una serie de rasgos materiales, moléculas, etcétera, etcétera, que lo hacen material. Y lo interesante es que si ese es el origen de la palabra literatura, ya nos está dando un poco el carácter histórico. Piensen, por ejemplo, que si estamos hablando de que es latino, ¿qué pasa con la literatura que se había hecho en la antigua Grecia? Es imposible que los antiguos griegos hayan hablado de literatura, entre otras razones porque su lengua no era la latina. Entonces aquí esto nos habla de cómo la literatura en gran medida es una construcción que hemos hecho en la época contemporánea, y tomando en cuenta muchos de esos conceptos hemos tratado de aplicárselos a lo que se hizo siglos antes de esa aparición del concepto. En ese sentido nos habla de que la palabra literatura ha tenido usos y cambios a lo largo de toda su existencia, y es por eso que nosotros podemos hacernos la pregunta de si todo es literatura, porque bien hemos visto que el hecho de que sea letra y que sea material, por ende que haya escritura, nos da un acercamiento de la literatura, pero ¿todo es literatura? Y eso es una pregunta que va a variar según el tiempo en que nosotros lo hablemos, porque mucho de lo que nosotros entendemos por esta palabra no se entendió antiguamente. De hecho, antiguamente ni siquiera a veces se utilizaba en esos términos. Por ejemplo, era muy común en la antigüedad hablar de las artes liberales, y dentro de esas artes liberales habría cosas que se acercarían a la literatura, pero no era propiamente un sinónimo de literatura. Lo mismo ocurrirá, por ejemplo, cuando estemos en el siglo XIX, cuando hablemos de bellas letras, hablemos de bella literatura, con lo cual se hablaba de un tipo específico de literatura, pero realmente la literatura en el siglo XIX implicaba no solamente la escritura creativa, implicaba la escritura de todo lo que implicaba el pensamiento humanista de ese tiempo. Entonces, cuando en el siglo XIX se habla de literatura, se está hablando también de las personas que están escribiendo y leyendo leyes, los que escriben filosofía, los que escriben historiografía, valga la redundancia. Todo eso también entraba en parte de la literatura. Y algo de eso ha quedado en el uso cotidiano cuando encontramos expresiones como la literatura médica, la literatura jurídica, la literatura química, etcétera, etcétera. De manera que, aunque el predominio que hay hoy en día cuando se habla de literatura es entenderlo como manifestaciones artísticas, a saber, poesía, cuento, novela, drama y, dependiendo del caso y del teórico del momento, ensayo. En la antigüedad no era así. Esto nos habla un poco de que incluso la misma palabra ha cambiado de sentidos a lo largo del tiempo, ¿ok? Esto ocurre también cuando hablamos de quién es el agente de la literatura. Por ejemplo, ¿quién hace la literatura? Ya entendimos un poco que la literatura es algo que ha cambiado con el tiempo y que hoy en día lo solemos atribuir a la manifestación de la bella literatura. Pero, ¿quiénes son los agentes de esta literatura? Esta es una pregunta importante. ¿Quién hace literatura? Esta pregunta tiene una respuesta que hoy en día podría parecernos tonta, que es el hombre. Pero antiguamente la idea de quién hacía la literatura o quién hacía este tipo de arte no era tan sencilla. Por ejemplo, tenemos los casos de las musas de los antiguos griegos, para quienes eran las responsables de lo que se producía a nivel artístico.
o Dios, dependiendo del tipo de manifestación literaria o manifestación escrituraria. Pensemos en muchos de los poemas que encontramos en la Biblia y que a pesar de eso se considera que no es el producto del hombre, sino que el hombre ha sido el medio de Dios. Un poco lo que hacían los griegos con las musas. O la idea del poeta mago, esta mirada que se ha dicho del hombre prehistórico, donde de alguna manera la palabra era una forma de evocar el mundo que lo rodeaba, y eso era algo que no tenía todo el mundo. De manera que quien hace la literatura hoy en día entendemos que es el hombre, con lo cual nos tenemos que hacer una pregunta: ¿para quién va esta literatura? Porque todo lo que hace el hombre tiene un propósito. ¿Para qué hace literatura? ¿Para quién? Y el punto aquí es exactamente igual al punto de origen. Es para el hombre. Es una creación del hombre y va dirigida al hombre. Y obviamente esto nos habla un poco de la finalidad que pueda tener este tipo de manifestación. Esta finalidad va a estar demarcada por el contexto y la historia del momento, dependiendo de cuestiones como el gusto, la forma tecnológica en la cual se elabore la expresión literaria, las ideas que rijan en ese momento, etcétera, etcétera, va a contribuir a por qué estamos haciendo esto y cuál es nuestra finalidad. En ese sentido, tenemos que tomar en cuenta entonces cuáles son los condicionamientos históricos que hacen posible que cambie la literatura tal cual la conocemos. Vamos a hablar de los más importantes. El primero de ellos tiene que ver con la idea de soportes. No siempre la literatura ha tenido el mismo soporte, con lo cual el hecho de que haya cambios en el soporte nos va a hablar también de los cambios de esa comunidad con relación a cómo produce literatura, cómo se consume literatura y hasta cómo circula esa idea de literatura. Vamos a hacer un ejemplo con estos que estamos colocando acá. ¿Qué implicaría, por ejemplo, el hecho de que haya literatura en el soporte de un papiro? En primer lugar, nos hablaría de una sociedad en donde todavía no existe la tecnología suficiente para, por ejemplo, hacer una producción masiva de estos textos literarios, porque sabemos que el papiro, históricamente hablando, era algo que no era de fácil acceso, en un periodo en donde, entre otras cosas, la sociedad que podía disfrutar de estos materiales no era mucha, pues estamos hablando de una época en donde el analfabetismo, las enfermedades y las preocupaciones de esa sociedad están un poco alejados de las que podríamos encontrar en una época en donde exista, por ejemplo, el PDF, que nos hablaría de la literatura, una sociedad donde tenemos el PDF, pues no solamente que es mucho mayor la capacidad de difusión, sino que además estamos hablando de una sociedad mucho más alfabetizada, donde incluso se tiene la posibilidad de producir sus propios materiales literarios sin necesidad de tener esos antiguos escollos, como podía ser la falta de material o incluso la falta de lectores. Entonces la existencia de cada uno de estos va a generar un tipo de literatura distinta. Es mucho más probable que en la literatura donde esté resguardada por un papiro todavía persista una fuerte tendencia a la oralidad que a una literatura en donde predomine el PDF. Esto nos puede dar, por ejemplo, ideas importantes, como por ejemplo qué pensamos sobre la originalidad. ¿Es posible que haya una originalidad excepcional en literaturas cuyos soportes son básicamente la voz y el papiro?
es muy difícil, entre otras cosas, porque si estamos hablando de que la voz y el papiro son los medios habituales para resguardar las creaciones literarias, estamos hablando de que la interrelación, la circulación y la, digamos, el retroalimentación de esos materiales sea muy escasa. Entonces podremos ver cómo el hecho de que muchas de estas manifestaciones literarias se hayan hecho por la voz elimina la idea de una originalidad, porque la difusión de voz en voz, de boca a boca, lo que genera es que se olvide quién es el autor, y eso genere una especie de autoridad colectiva, puesto que lo que dice una persona en esa creación, el siguiente la va a cambiar, y así sucesivamente hasta que tengamos un gran corpus con muchas contradicciones internas probablemente, pero que en todo caso no podríamos saber realmente quién es el autor. Algo diferente a lo que ocurriría en un PDF, donde todos estos elementos están cuidados y hay una forma de protegerlos, bien sea por la idea del copyright o bien por la inclusión del autor dentro de los paratextos que pueda tener ese texto en formato PDF. De manera que los soportes van a cambiar muchísimo la idea que nosotros tengamos de la literatura. Otro elemento importante tiene que ver con las instituciones educativas, y ya el hecho de hablar de instituciones educativas puede ser un indicio de cuán distinto es una literatura de otra. Pensemos, por ejemplo, que en sociedades donde no existen las instituciones educativas, no existen escuelas, no existen universidades, no hay forma de mantener una tradición cultural determinada. Piensen, por ejemplo, si en las primeras manifestaciones del hombre no existía colegios y solamente se hablaba de relatos que eran contados entre personas, cómo eso podía llegar a otras comunidades, cómo eso se podría mantener de manera estable. De manera que las instituciones educativas tienen una importancia muy importante, valga la redundancia, con relación a qué entendemos por literatura. Otro ejemplo que valdría la pena decir es cómo, por ejemplo, la idea de poesía en nuestros tiempos es algo que está en conflicto muchas veces por estas instituciones educativas. Piensen que todavía en muchos colegios los programas de literatura no llegan sino hasta una parte determinada del siglo XX, y ustedes habrán escuchado y habrán estudiado también que estos textos del siglo XX en el área de la poesía tienen características muy clásicas: versos que riman, en donde los cómputos de los mismos son importantes, donde hay un uso muy elaborado del lenguaje. ¿Y qué le pasa a estas personas que tienen esta idea en los colegios y salen a las librerías a encontrarse con lo último que se está produciendo en poesía? Pues sencillamente es un choque en la apreciación de lo que es la poesía, y nos trae pues obviamente el problema de esto es poesía, esto no es poesía, lo que se escribe hoy en día no es poesía, etcétera, etcétera, etcétera. Las instituciones tienen una responsabilidad muy importante en esto, y son de alguna manera los que han logrado unificar en su momento lo que era la literatura, pero también en estos tiempos pues a incentivar ese choque entre qué es lo que se está produciendo hoy en día y qué es lo que se le está enseñando a la juventud. Obviamente las instituciones políticas y económicas tienen una importancia clave en el desarrollo de la literatura. No es igual tener una literatura en periodos donde existan dictaduras o democracias que tenerlas en periodos en donde incluso hayan sistemas económicos donde esté el capitalismo o donde haya un
capitalismo de Estado, donde hay un control comunista de los medios de producción. Ciertamente esto no debe verse tampoco de manera muy literal. Hay personas que tienden, y muchos estudiosos de la literatura, a concebir grandes periodos políticos sociales con grandes periodos culturales de esas sociedades. Y esto realmente no es así, porque tampoco la vida es tan mecánica como pudiera imaginarse. Y podemos poner dos ejemplos para que veamos cómo esto, aunque es un elemento importante, no debe verse de manera tan, digamos, tan inflexible. Si nosotros hablamos del siglo de oro español, nosotros notaremos que allí en poco tiempo hubo una cantidad abrumadora de escritores brillantes como pocas veces había tenido la literatura española. Pero esto, cuando se coteja con el momento histórico en el cual están produciéndose estas obras, es todo lo contrario. Es un periodo de Felipe II en el cual precisamente no está bien políticamente el imperio español. Esto nos habla entonces de que, aunque y a pesar de que tenemos una crisis política y económica en un territorio dado, eso no debe ser el garante o el patrón que nos diga que la literatura va a ser igualmente decadente, mala, pobre, etcétera, etcétera. Vamos a ver el caso contrario. Pensemos en la Unión Soviética en el siglo XX. Todos más o menos hemos escuchado que fue la Unión Soviética y la importancia que tuvo en la llamada Guerra Fría y todo esto. Fue un territorio político muy potente, una potencia que logró hacer cosas importantes en su momento. Y sin embargo, a pesar de todo este desarrollo económico, tecnológico, de toda su fuerza diplomática en la política del siglo XX, no tuvo exponentes verdaderamente de renombre en el área de la literatura. Quizá uno, quizá dos, digamos Máximo Gorki, que todavía puede ser reconocido. ¿Qué pasa aquí? Lo que ocurre es que una cosa es la dinámica política económica de las naciones y otra muy distinta la dinámica cultural. En este caso también podríamos encontrar, sin embargo, elementos que expliquen esto, porque muchas veces cuando la política interviene en las dinámicas culturales hay ciertas consecuencias que no se pueden evitar, como en el caso de la Unión Soviética. Pero en todo caso es importante que no caigamos nunca en miradas mecánicas de la literatura, tomando en cuenta la situación política económica de esas naciones. Y finalmente estamos hablando ya en el plano mucho más digamos, mucho más propio de la literatura, que serían las dinámicas culturales. ¿Qué entendemos por dinámicas culturales? Pues comprender un poco dentro de esa sociedad, por ejemplo, cuáles son los gustos de las personas. Lo interesante del gusto no es que tengan la verdad, no es que tengan razón. Lo interesante del gusto es que privilegian algunos algunos hechos literarios, algunos autores, algunas obras literarias por encima de otras. Y eso nos da un poco tendencias que pueden terminar siendo hegemónicas o no dentro de esa sociedad. Obviamente los grupos sociales también tienen una importancia clave. Si estamos hablando de grupos sociales que están alfabetizados y que leen y que tienen algún tipo de, digamos, de comodidad, pueden terminar manifestando o incentivando un tipo de literatura en específico. Más aún, puede incluso modificar las formas en que se entiende la literatura o cómo escriben algunos de estos escritores. Pongo un ejemplo.
ustedes en algún momento habrán escuchado la palabra mecenas, que hace alusión a una persona muy importante de la época romana que patrocinaba a los artistas. El hecho de que haya un patrocinante, una persona que socialmente tenga la fuerza económica para ayudar e incentivar la creación literaria, nos habla de cómo de una u otra forma hay un filtro por el cual deben pasar estos escritores o autores, y cómo se concibe la literatura de alguna manera también según los intereses de estos grupos sociales. Esto no es bueno ni malo, sencillamente es. Y como es, debemos mirarlo para comprender qué fue lo que pasó en cada uno de estos momentos que vamos a estudiar. Otro elemento importante dentro de la dinámica cultural tiene que ver con la idea de canon. Esta palabra puede variar un poco dependiendo de la disciplina desde la cual se mire. Por ejemplo, desde la historiografía siempre se ha visto la idea de canon como una suerte de parámetro que debe seguirse a la hora de construir algo. Y algo de eso tiene la palabra canon en su origen. Era como una especie de regla dentro de los antiguos griegos. Pero también dentro de la literatura hay una diferencia con la palabra canon, y es básicamente una lista importante de autores que no pueden faltar para hablar de algo en específico. Podríamos decirlo un poco en términos pedestres y jocosos, que tendrían que ver con esta idea de el top 10 que siempre hablamos en nuestros tiempos más recientes. Pero obviamente la idea de top 10 no tiene mucho que ver con la idea de canon, entre otras razones, porque mucha de lo que hablamos del top 10 está más guiado por criterios del gusto y sobre todo comercial, mientras que aquí estamos hablando desde un punto de vista mucho más cualitativo. Es decir, el canon, y aquí vamos a asociarlo con la palabra clásicos, tiene que ver con aquellas obras que aporten algo significativo dentro de la cultura donde se está formulando. Entonces, indistintamente de que a la gente le guste una obra tal, la visión del canon busca la calidad de ese producto para enarbolarlo, hacerlo bandera de los grandes valores de una sociedad o grupo determinado. Esto es un elemento muy importante porque el canon también varía con el tiempo. Aunque haya intentos de hacer del canon algo fijo, inmutable, la realidad muestra que la idea de canon varía también. Por eso podemos hablar de el canon en Occidente, como también podría hablarse del canon de la literatura en Oriente, en la cultura oriental, y así como en las literaturas nacionales, el canon del cuento en Venezuela, el canon de la poesía en Colombia, el canon del drama irlandés, etcétera, etcétera. La idea de clásico está un poco asociado a esto, es decir, es lo mejor de lo mejor dentro de todas las clases que podríamos encontrar, pues es lo más granado que podríamos leer. Entonces la idea de canon y de clásicos va asociado a esta dinámica cultural. Hay otros factores que forman parte de la dinámica cultural y que tienen su cuota de poder a la hora de transformar lo que nosotros entenderemos por literatura, y estamos hablando aquí por ejemplo de los críticos literarios. Aunque por lo general la idea de críticos y expertos suele ser vistos con cierta ojeriza en el plano del arte, sobre todo en el plano del arte, la verdad es que los críticos literarios tienen una importancia en cuanto a que logran no solo leer como los lectores comunes todos esos textos, todos esos objetos literarios, sino que también logran crear conceptualmente aquello que han leído. En ese sentido, el crítico literario es a la literatura lo que el historiador es a la vida, es a lo que ocurre socialmente a medida que pasa el tiempo. Porque mientras el historiador ve lo que ocurre y le da interpretación a eso que acaba de ocurrir en el pasado o incluso en el presente,
el crítico literario ve estos textos, ve estos materiales artísticos y les da ya sea un estatus literario como una interpretación y un sentido a esos materiales. De manera que cuando nosotros decimos que obras como El Quijote de Cervantes, Las Lanzas Coloradas de Arturo Uslar Pietri, Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, etcétera, etcétera, que estas obras, insisto, son importantes y son literaturas, es el resultado de ciertos críticos literarios que han logrado interpretar y defender esa posición de que estos textos y no otros son valiosos. Y por eso estamos hablando de el historicismo, es decir, cómo históricamente todo esto va cambiando y muchas de las cosas que heredamos las potenciamos o las modificamos según vayamos viviendo la época. Todo esto, insisto, tiene una importancia fundamental para comprender los textos literarios y deben tomarse en cuenta a la hora en que estemos leyendo un texto y nos pasen cosas como que no nos gusta el texto, nos parece que no es literario, sentimos que no produce ningún tipo de placer, que es muy difícil de comprender, que pareciera que no está pensado para el lector de este tiempo. Todo eso empieza a tener sentido cuando comprendemos los condicionamientos históricos bajo los cuales estuvo actuando. En ese sentido, sería bueno tener una hoja de ruta sobre cuáles serían los componentes que constituyen hoy en día la literatura. Es decir, cuando hoy en día un autor produce un texto y lo publica y la gente lo lee y lo comenta y hay una especie de retroalimentación dentro de este circuito literario en el cual nosotros nos encontramos, ¿qué es lo que está de alguna manera allí vigente? ¿Cuáles son esos valores? ¿Qué es lo que estamos entendiendo en nuestros tiempos como literatura? Entonces vamos a dar algunos parámetros que no debemos olvidar a la hora de leer sobre todo los textos contemporáneos. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que es materia. Hay una idea, sobre todo por esa suerte de valores metafísicos que se le ha dado a la literatura, de creer que la literatura no es material, bien sea porque no se vende, o bien sea porque no debe supeditarse al mercado, o bien sea porque trata ideas que son esenciales para la formación del ser humano o para la modificación de su conciencia. Todo esto le ha dado una suerte de halo etéreo a la literatura. Y la verdad es que la literatura es un producto material y tan material como cualquier otro, bien sea desde el mismo momento en que tomamos un lápiz, que ya es algo material, y trazamos sobre una superficie material ciertos caracteres que son igualmente materiales, hasta el hecho de que hay una producción física de unos tomos que tienen sus componentes y al mismo tiempo va a estar inmersa en un mercado donde tiene no solamente valor, porque creo que nadie cuestiona que la literatura tiene un valor, sino que también tiene un costo. Entonces aquí vamos a incluir a la literatura dentro de lo que se mueve todo lo material, pues que es lo económico. Ya hablaremos un poquito de eso. Aparte de que es material y es un producto hecho obviamente en el mundo, y lo que hacemos en el mundo, la gran mayoría de ello es de orden material, es una construcción humana. Nosotros, a diferencia de los griegos, no creemos, o ya no lo creemos tanto, que la actividad literaria es el producto de personas que están de alguna manera tocados de la mano de Dios y pueden construir, gracias a ese don, estas cuestiones que nos fascinan y nos generan a veces admiración o envidia, dependiendo de la persona. Es una producción eminentemente humana. La creación, quien lo ha pensado, quien ha tenido ese éxito y ese fracaso, es un hombre. De manera que si es una actividad eminentemente humana y que va para el hombre, quien es su destinatario principal,
Estamos hablando de que en consecuencia la literatura, además de humana, es profundamente racional e intencional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sencillamente que detrás de una obra literaria ha habido un autor que se ha sentado durante muchísimo tiempo a pensar una historia, y no solamente a pensarla bien, sino a tratar de ver cómo la materializa, cómo la concluye, cómo le da vida en este mundo terrenal de una muy buena manera. Con lo cual estamos hablando de que hay premeditación, y la premeditación, el cálculo, tiene una intención, y esa intención es producto de la razón del hombre. La creatividad, la inventiva, son facultades que tienen las personas, y nadie va a dudar de que haya personas que tengan aptitudes artísticas frente a otros que no. Pero lo que no podemos cuestionar, sobre todo en este siglo en el que vivimos, es que la literatura hoy por hoy es el resultado de personas que saben y estudian el oficio de escribir, y que cuando tienen que hacer algo, hacen como dice el dicho popular, que es 99% de transpiración y solamente 1% de inspiración. Esta ecuación hubiese sido ridícula para ciertos autores del romanticismo del siglo XIX, y no hablemos de, por ejemplo, los antiguos griegos, que no le daban al hombre el mérito y la responsabilidad de aquel arte maravilloso que hacían a través de la poesía épica, lírica o dramática. Entonces debe quedar muy claro que dentro de nuestro concepto de literatura, esta es racional, es el producto de la razón y tiene un sentido, lo hace porque le interesa. De manera que no existen los poetas involuntarios, no existen los artistas sin saberlo. Todo aquel que ha sido artista, todo aquel que ha tenido un verso, todo aquel que ha logrado transmitir una posición estética en el texto, lo ha hecho porque lo ha querido hacer y ha encontrado la manera a través del esfuerzo para lograrlo. Esto es muy importante dentro de la visión de la literatura en la que nos movemos. Y otro punto importante también tiene que ver con la ficción. Es una palabra que no debería ser muy complicada, pero muchas veces lo utilizamos como un sinónimo de mentira, etcétera, etcétera. Y realmente aquí me gustaría hablar un poquito más sobre el tema. ¿Qué quiero decir cuando la literatura es ficción? Básicamente lo que quiero decir es dos cosas: que la literatura entraña dentro de sí el acto de fingir algo, y ese acto de fingir no va a tener nunca, o al menos no de una manera, podríamos decir, natural, una incidencia en el mundo real. Esta sería la gran diferencia entre la ficción y la mentira. Hemos escuchado muchos escritores decir que el escritor es un mentiroso, que es un armador de patrañas hermosas, y algo de eso puede tener, pero si hablamos en términos más concretos, realmente hay una gran diferencia entre la ficción y la mentira. Y una de estas, ya la hemos dicho, es fingir. Pero ¿qué quiere decir esto? Pues en principio que cuando hay una mentira, la mentira siempre va a tener una incidencia, una consecuencia en el mundo real, bien sea porque dice algo que no es, o bien porque se oculta algo que no es, que debería haberse sabido. Pensemos en lo que está ocurriendo ahorita con esto del coronavirus y el brote pandémico. Algunas personas han denunciado que algunos gobiernos no han sido totalmente transparentes con la información para el momento en que este virus salió. ¿Qué ha ocurrido allí? ¿Ha ocurrido una ficción cuando ciertos gobiernos dicen unas cifras cuando eran otras? ¿Ha ocurrido una ficción cuando estos gobiernos transmiten una interpretación que no se ajusta a la realidad? No, no es una ficción.
es una mentira. Y al ser una mentira, porque sencillamente son hechos que no se corresponden con lo que están pasando en nuestro mundo, este mundo que tiene una materialidad que nos afecta para bien o para mal, al decir esto, su mentira tiene una consecuencia. En este caso, por ejemplo, el hecho de que quizás hayan tomado medidas que pudieron haber salvado más vidas o otro tipo de cosas. En todo caso, la mentira cada vez que se plantea en el mundo real busca un beneficio dentro de ese mundo real y afecta en consecuencia al mundo real. En ese sentido, las mentiras pueden herir, las mentiras pueden matar, las mentiras tienen un impacto en la vida cotidiana que nosotros tenemos. ¿Qué pasa con la ficción? La ficción no. La ficción dentro del arte, dentro de la literatura, por naturaleza, lo cual no quiere decir que haya intentos de crear lo contrario, pero en el 90% de los casos podríamos decir que no es así. La literatura, al manejar la ficción, la incidencia siempre va a ascender a cero en el mundo real, porque implica la idea de simulación, es un simulacro. Entonces pongamos por ejemplo la idea de una obra como Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Si nosotros hablamos de alguien llamada Doña Bárbara, poco importa que esto esté marcado dentro de una historia de violencia, una historia en donde hay corrupción, en donde hay abuso de poder, en donde pareciera que el mal en esta historia va a ganar. Porque pase lo que pase, Doña Bárbara nunca existió. El problema que está planteado ahí no es real en términos de que no afecta a alguien con cédula de identidad y con una existencia histórica específica. Es sencillamente un simulacro que nos pone desde el punto de vista personal, psicológico, a imaginarnos eso y muere cuando cerramos el libro. En la inmensa mayoría de los casos así funciona la literatura. Pensemos otro mucho más moderno y digamos vexelero, exitoso, como podría ser Guerra Mundial Z. Ustedes recordarán que esta obra, no la película, la obra, está hecha bajo el formato de una investigación periodística de carácter histórico. De hecho, en inglés la obra se llama una historia oral. Historia en inglés history, no story. Todos sabemos que story en inglés es más bien la historia ficcional, mientras que history es la historia como historiografía, como disciplina social. Entonces, este texto está hecho a la manera de alguien que está escribiendo la historia de una supuesta guerra mundial. Ahora, el hecho de que esté escrito a la manera de la historia o de un periodista que está reescribiendo o recopilando datos de historia, ¿afecta al mundo en el que nosotros vivimos? No, no lo afecta, con todo y que las referencias que hace son muy reales, a los países de los que habla son muy reales, las descripciones de los combates y de los problemas que hay son muy reales, pero nada de eso afecta nuestra conciencia histórica, porque tenemos una tradición en el mundo real que nos pone un cable a tierra y nos hace caer en cuenta de que estamos ante una imaginación, ante un hecho imaginativo que no nos va a afectar. Nosotros cerraremos el libro y tendremos detrás toda una historiografía real que nos pondrá, en caso de que haya alguien que pueda sentirse confundido por esto, que nos haga caer en cuenta de que realmente esto no es real. Con lo cual la ficción nunca por naturaleza está diseñada para crearnos un efecto, afectar nuestra vida cotidiana. Esta sería básicamente la diferencia entre la ficción y la mentira. Otro elemento importante que hay que resaltar es que la literatura está pensada y hecha sobre todo con una finalidad estética. Aquí no solamente estamos hablando en el sentido del siglo XIX, de que la literatura tiene que manejar belleza, que ciertamente la tiene,
para el que la vea como para el que no, todo implicará el asunto de la sensibilidad, sino que también implica un trabajo formal. De hecho, en el siglo XIX, cuando se hablaba de lo estético, no solamente se estaba hablando de la belleza, hay teóricos que lo llevaron a este plano, pero no era el único. Realmente cuando estamos hablando de estética, estábamos hablando también de la aestesis, que es desde el uso griego de la palabra aestesis, aquello que el hombre conoce a través de los sentidos. Esa es la idea de estética, de estética. Y obviamente la literatura aquí va a ser estética porque implica un trabajo formal y nuestros sentidos van a percibir ese trabajo formal. Esto tiene un poco que ver con esto que algunos escritores han dicho en la época contemporánea, palabras más, palabras menos, de que la literatura siempre es más cómo digo algo, cómo trabajo algo, que lo que voy a trabajar. En ese sentido, no hay temas literarios. Cualquier tema es posible de ser trabajado literariamente. Y esto es lo que ha llevado, por ejemplo, en el mundo de hoy a relacionar la literatura con otros discursos que en principio no deberían formar parte de ella, como por ejemplo las cartas, como por ejemplo las crónicas, o un género que ya ha entrado más felizmente dentro de esta categoría, como podría ser el ensayo. Entonces, lo estético relacionado con una forma de trabajar, escribir, producir y pulir eso que yo quiero mencionar. Conjuntamente con esto, el arte y la literatura tiene un carácter autotélico. Como lo dice la palabra griega, auto tiene que ver con algo reflejo, reflexivo, y télico viene de telos, con una finalidad. Con lo cual estamos diciendo que la literatura, para existir, tiene un fin en sí mismo. Eso es una característica propia del pensamiento moderno en literatura, que no viene de este tiempo y que podríamos encontrar sobre todo en filósofos de la talla de Immanuel Kant, que ya consideraban el arte como algo que era un fin en sí mismo. Es decir, que la literatura no necesitaba en principio razón alguna para existir y para tener validez dentro de la sociedad. A diferencia de la ciencia, que realmente si no es útil, no nos sirve y no vale la pena explotar su discurso y su conocimiento, el arte no tiene el deber de hacer mejores a las personas, no tiene el deber de crear mejores ciudadanos, de hacer a las naciones mucho más prestigiosas, de atacar sistemas políticos dictatoriales o lo que sea. En ese sentido podríamos decir un poco como en su momento lo llegó a escribir Oscar Wilde en El retrato de Dorian Gray, que el verdadero fin del arte es estar bien o mal escrito. Allí reside el carácter autotélico del arte. Si el arte vale la pena, es porque en sí mismo ha logrado hacer algo valioso y que todos por igual conocemos y vemos. Y finalmente vale la pena resaltar que la literatura avanza, se fortalece y cambia también gracias a que enfrenta muchos obstáculos a lo largo de su creación. Y por favor, esto no lo vean como algo negativo, también es una especie de estímulo. Como todo en la vida, los obstáculos también tienen sus puntos buenos en materia de producción de cualquier cosa. De manera que aquí no lo hablemos en la idea de obstáculo en el sentido de problema grave que atenta contra el desarrollo de algo. Veámoslo también como retos que puede tener la literatura, y sobre esa base pueden salir grandes cosas como pueden salir otras que no lo sean tanto. El primer obstáculo que siempre tiene la literatura es precisamente la tradición en la cual esa literatura se va a desarrollar. Me explico. Cuando un escritor está creando, no solamente ha leído, sino que al mismo tiempo, al tener un interés por ser reconocido por su trabajo,
y dentro de la mentalidad moderna el reconocimiento siempre se ve como una idea de aporte, de haber roto con algo, de haber destruido el pasado que tenía. Eh, También tenemos que decir que la tradición literaria es un estímulo, en el sentido de que cuando este escritor produce esa obra, tiene detrás a otros escritores que han hecho probablemente algo similar. Cuando eh, el Quijote se escribió, ya había una serie de obras de caballerías que estaban pululando dentro de los lectores españoles del siglo de oro. Ya era un género que estaba en decadencia, pero que tenía fuerza dentro de ciertos grupos sociales. De manera que cuando Cervantes escribe el Quijote y quiere de alguna manera obtener algún tipo de beneficio, esto se hace tomando en cuenta lo que se ha escrito anteriormente y en qué medida lo puede superar, en qué medida puede diferenciarse, en qué medida puede hacer otras cosas. Esto es lo que implica una tradición literaria y por eso hablamos de una dinámica agónica, es decir, que a lo largo de la historia literaria las obras luchan entre sí para obtener la fama literaria, el reconocimiento literario por parte de los lectores. Eso es lo que hace que algunas obras en su momento hayan sido muy bien leídas y muy acogidas y al siglo siguiente nadie las recuerda, porque dentro de esta lucha que vamos a encontrar entre los escritores para lograr ser reconocidos y hacer un aporte a su tradición literaria, algunos van a caer en ese tiempo histórico en donde se desarrolla. Y puede verse como algo negativo, pero también es algo positivo. Es la forma en que hemos logrado tener, por ejemplo, la idea de clásicos. Otro elemento que vale la pena señalar es la moral y la religión, sobre todo en la época que nos concierne hoy en día. ¿Por qué? Porque antiguamente muchas manifestaciones artísticas estaban más bien del lado de la moral y de la religión. La literatura de alguna manera estaba ligada a espacios sociales que le daban legitimidad. Es decir, que si alguien escribía un poema, ese poema tenía que tener un carácter moral importante, porque si no lo tenía, no solamente era rechazado por muchos de los miembros de esta sociedad, sino que incluso perdía su carácter estético, perdía su carácter artístico. Entonces, durante mucho tiempo, el arte no tuvo autonomía, no fue algo que en sí mismo tuviera sus propios criterios para ser bueno. En la contemporaneidad esto ya es posible, esto ya existe, y eso lo que hace es que ya el espacio de la moral y de la religión no sean los referentes para hacer literatura en muchos casos, pero sí están allí y muchas veces van a tener su choque con el arte. Piensen en todas estas obras contemporáneas que tocan temas polémicos, temas tabús, temas que son difíciles de digerir socialmente, y ante eso la esfera moral y la esfera religiosa se oponen y cuestionan la legitimidad de estas obras artísticas. Esto puede ser un factor que haga que tales obras posteriormente sean olvidadas, sean censuradas, o que por el contrario sean mucho más consagradas de lo que uno podría imaginar en su momento histórico, precisamente porque en esa lucha surgen otros elementos que le dan vitalidad. Otro elemento importante tiene que ver con la economía, y sobre todo pues con algo que creo que a nadie ya puede ser indiferente, que es la idea del mercado. Cuando hablamos de las industrias editoriales, que son parte de las que se encargan de construir lo que nosotros entendemos por literatura,
porque realmente si nosotros entendemos que la literatura es lo que hemos leído, pues en gran medida en el mundo contemporáneo lo que hemos leído es lo que las editoriales nos muestran, porque de alguna manera confiamos en ellas, le damos legitimidad. Pocas veces solemos darle confianza a obras que no tienen esa suerte de aval institucional. Piensen en las autoediciones o piensen en las ediciones que están en PDF, que no han subido, no han sido editadas por estas editoriales. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas editoriales, al tener también intereses económicos y moverse dentro de un mercado, van a tomar en cuenta mucho también la ley de oferta y demanda. Y sobre estas cosas y muchas más que podríamos hablar eventualmente, habla de cómo los escritores, aunque tengan un proyecto estético determinado, tienen muchas veces que limitar, corregir sus manuscritos, sus proyectos, en función de lo que el público vaya a decir de estos. Entonces esto es uno de los obstáculos más grandes que tienen, pero también uno de los grandes estímulos que tienen los escritores al momento de producir literatura. Entonces es el gran factor que permite ver cómo estamos escribiendo y por qué estamos escribiendo de esta manera. Y finalmente vamos a hablar de uno de los factores que han sido prácticamente casi que junto con los primeros dos muy importante en la historia de la literatura, que es lo político. Básicamente porque en un momento dado, como dije anteriormente, si la literatura no tenía autonomía, no era independiente, sino que buscaba su legitimidad en otras esferas sociales, al producirse algo que afectara alguna de esas esferas sociales como la política, iba a terminar afectando esta obra literaria. Entonces muchas veces nos vamos a encontrar con obras literarias que, al tener un componente político, al hablar de algo que socialmente no sea de agrado para las élites que están en el poder, pues puede generar ciertas manifestaciones de censura y de represión, lo que puede coartar o estimular la creatividad de los escritores o las formas en que estos textos puedan ser elaborados. Voy a poner un ejemplo muy icónico, por lo menos que ha pasado en países como en Rusia, donde algunas manifestaciones teatrales han generado crítica por parte de la Iglesia Ortodoxa por los temas que trae, y la Iglesia Ortodoxa, al tener un peso no solamente religioso sino también político, porque en la población religiosa allá también es fuerte, ha hecho que el gobierno haya censurado o vetado a algunas compañías de teatro que estaban representando esas obras. Podemos poner el caso otra vez de la Unión Soviética, que generó una censura muy fuerte sobre los escritores y los obligó en muchos casos a practicar lo que se llamó el realismo socialista, que es básicamente una estética del siglo XIX, es decir, el realismo a la hora de crear la forma, pero contenidos que alaben, ensalcen y acentúen la conciencia revolucionaria dentro de la sociedad, y es el contenido socialista. Todo esto de alguna manera generó un obstáculo que probablemente hubiese sido más feliz de haber tenido mayor libertad. O el caso que podríamos hablar en Latinoamérica de la creación de otros géneros, entendiéndolo en este caso como nuevas temáticas dentro de los discursos literarios, como fue la literatura testimonial en América Latina, debido a que los gobiernos que había en el siglo XX en su inmensa mayoría eran dictaduras. A través de estas políticas represivas que generaron, cuando fueron cayendo estas dictaduras, estimularon a que los escritores hablaran de sus experiencias de trauma y tortura, haciendo así una cantidad enorme de novelas y de cuentos que testimoniaban
el horror, la tortura, la muerte y la violencia de estos sistemas. Entonces ahí salió un género nuevo llamado la literatura testimonial o literatura testimonio, depende de donde lo vean. Entonces fíjense cómo estos obstáculos de la literatura pueden ser en algún momento factores que castren, pero también que estimulen, bien sea porque la producción es homogénea y nada rica, o incluso salgan nuevas temáticas y nuevos géneros, como se podría decir en estos casos. De manera que estos serían los elementos claves que deberíamos tomar en cuenta para comenzar a estudiar a fondo la literatura, sus manifestaciones y sus posibles cambios a lo largo del tiempo. Tomando todo esto en cuenta, si alguno de ustedes llega a tener alguna duda, por favor escriban. Yo con mucho gusto atiendo sus preguntas y si tienen algún comentario que hacer, también les agradecería mucho que lo hicieran para, bueno, mantener un poco este diálogo de un tema tan fascinante y muy vasto como puede ser la literatura y sus implicaciones en la sociedad. Bueno, eso es todo. De verdad les agradezco mucho que hayan escuchado visto y escuchado este video y nos seguiremos viendo en los próximos que habremos de tener en las sesiones posteriores. Saludos y que estén muy bien.